En el mundo de la supervivencia existe un fenómeno denominado el tercer hombre. Existen diferentes casos. Estos relatos describen una presencia invisible que aparece en momentos de peligro mortal para guiar a los sobrevivientes. Desde alpinistas hasta náufragos, muchos aseguran haber recibido instrucciones o apoyo de un compañero inexistente cuando toda esperanza parecía perdida. Aunque la ciencia lo atribuye al estrés extremo y la falta de oxígeno, para quienes han sentido esa mano en el hombro, se trata de un misterio que la lógica aún no logra descifrar. Dicen que el universo está lleno de preguntas, y nosotros estamos aquí para buscar las respuestas. No importa cuán incómodas sean, esta noche, olvídate de lo que crees saber. Vamos a descubrir nuevos mundos, no en galaxias distantes, sino en los rincones ocultos de la historia, en la ciencia marginal y en los relatos susurrados que la razón prefiere ignorar. Exploraremos otras realidades, aquellas donde los objetos se mueven solos, donde las sombras tienen forma y donde la conciencia se estira más allá de lo físico. Si la verdad está allá afuera, la encontraremos. Si el miedo es la llave, abriremos la puerta. Soy Carlos González y te doy la bienvenida a Terror Studio. La expedición a lo desconocido empieza ahora. Ron DiFrancesco se encontraba en el piso 84 de la Torre Sur cuando el segundo avión impactó contra el edificio. En ese instante, el mundo tal como lo conocía desapareció bajo un estruendo ensordecedor y una vibración que parecía querer arrancar los cimientos de la tierra. Ron no era un héroe de película, era un hombre que quería volver a casa, pero se hallaba atrapado en el epicentro de una zona de impacto, rodeado por una oscuridad súbita, polvo de yeso, y el olor acre del combustible de aviación que comenzaba a filtrarse por los conductos. Decidió que no podía quedarse allí. Junto a un grupo de compañeros, intentó buscar las escaleras de emergencia. El primer intento fue devastador. Al abrir una de las puertas, una ráfaga de calor insoportable y humo negro los obligó a retroceder. En medio del caos, la mayoría del grupo decidió subir hacia la azotea, con la esperanza de que un helicóptero los rescatara. Ron, por un instinto que ni él mismo sabía que poseía, decidió ir en dirección contraria. Decidió bajar. El descenso fue una pesadilla de 84 pisos. A medida que bajaba, las condiciones empeoraban. El humo se volvía tan denso que la visibilidad era nula. Ron tenía que avanzar a tientas, sintiendo el metal caliente de las barandillas y escuchando los crujidos de una estructura que se quejaba bajo el peso de la destrucción. Al llegar cerca del piso 80, el calor se volvió físico, una pared sólida que le quemaba los pulmones con cada bocanada de aire. Llegó un momento en que el cansancio y el terror lo vencieron. Se dejó caer en un rellano, abrumado por la falta de oxígeno y la certeza de que no saldría de allí. Se tumbó en el suelo, cerró los ojos y se preparó para el final. Fue en ese momento de rendición absoluta cuando ocurrió lo inexplicable. Ron sintió una presencia. No fue una alucinación visual, sino una sensación táctil y auditiva de una nitidez asombrosa. Sintió que alguien le agarraba con firmeza de la mano. Una fuerza invisible lo levantó del suelo con una determinación que no admitía réplicas. Al mismo tiempo, escuchó una voz. No era un susurro, sino una instrucción clara y autoritaria que le ordenaba levantarse y seguir adelante. Guiado por esa mano que no podía ver, pero que sentía apretando la suya, Ron atravesó zonas donde las llamas lamían las paredes. Se sentía como si estuviera siendo conducido por un camino seguro en medio de un campo de minas. La presencia no lo abandonó mientras bajaba piso tras piso, superando obstáculos que en cualquier otra circunstancia habrían sido insalvables. El tiempo parecía dilatarse. Cada paso era una batalla contra el instinto de desfallecer. A medida que descendía, el aire se volvía marginalmente más respirable, pero la fatiga era extrema. Cruzó plantas que eran auténticos cementerios de metal y cristal, donde el silencio era interrumpido únicamente por las alarmas de incendios que sonaban en la distancia. Su mente solo registraba el contacto de esa mano invisible y la cadencia de sus propios pasos. Cuando finalmente alcanzó los niveles inferiores, el edificio comenzó a gemir de una forma distinta,
un sonido profundo que indicaba que el acero ya no podía sostenerse más. El colapso era inminente. Ron sacó fuerzas de donde no las tenía y corrió por el vestíbulo principal, que estaba destrozado y cubierto de escombros que caían del techo. Apenas puso un pie fuera del edificio y comenzó a correr hacia la calle, escuchó el rugido final. La torre sur se derrumbaba tras él, convirtiendo el cielo en una nube de ceniza y escombros. La onda expansiva lo lanzó por los aires con una violencia brutal. Ron perdió el conocimiento y despertó más tarde en un hospital, con quemaduras graves, laceraciones y el alma marcada por lo vivido, pero estaba vivo. Ron DiFrancesco fue una de las últimas 4 personas en lograr salir de la Torre Sur por encima de la zona de impacto. Durante años, ha relatado que aquella fuerza, ese tercer hombre, fue lo que realmente lo sacó de la muerte. No sabe si fue un ángel, una manifestación de su subconsciente o una ruptura del tejido de la realidad. Pero sabe con certeza que aquella mañana, en la escalera de una torre que se caía a pedazos, no estaba solo. Estás escuchando Terror Studio Podcast, Enigmas y Misterios. La noche del 6 de marzo de 2015, el aire en las montañas de Utah era una presencia física, un frío seco y cortante que entumecía los huesos. Jennifer Grosbeck, una joven madre de 25 años, conducía hacia su casa con su pequeña hija, Lily, de apenas 18 meses, descansando en el asiento trasero. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en la oscuridad de esa carretera, pero en un instante de caos y metal retorcido, el coche perdió el control. Impactó contra la barrera de hormigón de un puente y voló hacia el vacío, aterrizando de forma violenta en las aguas del río Spanish Fork. El vehículo quedó en una posición imposible, volcado completamente, con las ruedas apuntando al cielo y el techo hundido en el lecho del río. El agua gélida, alimentada por el deshielo, comenzó a llenar la cabina. Allí, en el silencio absoluto de la madrugada, el tiempo se detuvo. Jennifer perdió la vida en el acto debido al impacto. Pero la pequeña Lily quedó suspendida boca abajo, atrapada en su silla de seguridad, a tan solo unos centímetros de la superficie del agua que amenazaba con devorarla. Pasaron las horas. 1, 5, 10, 14 horas de una soledad aterradora bajo el puente, donde nadie podía ver el coche desde la carretera. A la mañana siguiente, un pescador local divisó algo extraño en el río y dio la alarma. Cuando los 4 oficiales de policía y el equipo de bomberos llegaron al lugar, la situación parecía una tragedia sin sobrevivientes. El agua les llegaba a la cintura y el frío era tan intenso que perdían la sensibilidad en las manos mientras intentaban acercarse al amasijo de hierro. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Mientras los rescatistas luchaban contra la corriente, una voz femenina, clara, serena pero con un matiz de urgencia, emergió del interior del coche. Todos le escucharon perfectamente. La voz decía: «Ayúdenme, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí». Ese grito fue como una descarga eléctrica para los hombres. Convencidos de que la madre estaba viva y luchando por su vida, los oficiales Tyler Beddoes, Brian DeWitt, Jason Sigman y Jared Warner sacaron fuerzas de donde no las tenían. Con el agua quemándoles la piel por el frío, lograron forzar la estructura y enderezar parcialmente el vehículo para acceder al interior. Pero cuando finalmente alcanzaron la cabina, el silencio que encontraron fue desgarrador. Jennifer Grosbeck estaba en el asiento del conductor, pero su cuerpo estaba frío. Los médicos confirmarían más tarde que había muerto 14 horas antes, en el momento exacto del choque. No había forma física de que ella hubiera hablado. No había nadie más en el coche que pudiera haber emitido un grito de auxilio con esa fuerza y claridad. De repente, un movimiento en la parte trasera detuvo sus corazones. Allí estaba Lily. Llevaba 14 horas colgada boca abajo sin calefacción en medio de un río helado, vestida solo con ropa ligera. Estaba inconsciente. Su cuerpo tenía un tono azulado y su temperatura era críticamente baja. Pero cuando los rescatistas la sacaron en brazos,
la pequeña emitió un leve quejido. Estaba viva. El rescate de Lily Grosbeck dio la vuelta al mundo, pero lo que quedó grabado en la memoria de los oficiales no fue solo el milagro médico de su supervivencia, sino esa voz. Los 4 hombres, curtidos en 1000 batallas y acostumbrados a la lógica de la emergencia, firmaron informes oficiales y dieron testimonios consistentes. Todos escucharon a una mujer pedir ayuda cuando no había ninguna mujer viva para hacerlo. Para algunos, fue un fenómeno acústico, para otros, una alucinación colectiva causada por el estrés. Pero para los que pusieron sus manos sobre ese metal frío fue algo diferente. Fue el último susurro de una madre que, incluso cruzando el umbral de la muerte, se quedó lo suficiente para guiar a los rescatistas hacia su hija y asegurarse de que el mundo no olvidara a la pequeña Lily. Aquella voz en el río Spanish Fork sigue siendo, hasta hoy, uno de los misterios más profundos y conmovedores de la crónica policial estadounidense. En el mundo de la supervivencia extrema y la exploración, existe un fenómeno misterioso que ha sido reportado por alpinistas, náufragos y exploradores durante décadas. Es esa sensación vívida y persistente de que, en momentos de peligro mortal, una presencia invisible se une al grupo o a la persona solitaria, para guiarla, darle ánimos o incluso darle instrucciones precisas para sobrevivir. La historia más famosa ocurrió en 1916, durante la legendaria expedición transantártica de Sir Ernest Shackleton. Shackleton y 2 de sus hombres, tras meses de pesadilla atrapados en el hielo, se vieron obligados a realizar una travesía desesperada a pie, a través de las montañas de la isla Georgia del Sur. Estaban al límite de sus fuerzas, sin equipo adecuado, hambrientos y sufriendo de una fatiga que nublaba la razón. Debían cruzar picos nevados y glaciares desconocidos para llegar a una estación ballenera y salvar al resto de su tripulación. Durante esa marcha agónica de 36 horas, Shackleton confesó más tarde que tuvo la extraña sensación de que había una persona más con ellos. Aunque eran 3, sentía constantemente que eran 4. Lo más increíble es que, al llegar a su destino, descubrió que sus otros 2 compañeros habían sentido exactamente lo mismo. Pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta por miedo a parecer loco. Pero no es el único caso. Años más tarde, en 1933, el alpinista Frank Smythe intentaba conquistar el Everest en solitario. A más de 8.000 metros de altura, en la zona de la muerte, donde el oxígeno escasea, Smythe estaba tan convencido de que alguien lo acompañaba que, en un momento de descanso, sacó un trozo de pastel de su mochila, lo partió en 2 y se giró para darle la mitad a su compañero invisible. Solo cuando vio que no había nadie, se dio cuenta de su soledad. En otros relatos de montaña, se habla de una presencia aún más inusual. Cuentan que, en medio de ventiscas donde la visibilidad es nula, aparece de la nada un perro de pelaje espeso y ojos brillantes, un animal que no debería estar allí, a miles de metros de altura y bajo temperaturas bajo cero. El animal no ladra. Simplemente camina unos pasos por delante del explorador perdido, marcando con sus huellas el único sendero seguro entre las grietas ocultas del glaciar. Los supervivientes narran cómo este guía silencioso los acompaña durante kilómetros, esperando pacientemente cuando ellos caen por el agotamiento y animándolos a levantarse con una mirada fija y profunda. Sin embargo, en el instante exacto en que las luces de un refugio aparecen en el horizonte, o cuando el camino se vuelve finalmente seguro, el animal se detiene. Cuando el explorador se gira para agradecerle o intentar tocar su pelaje, solo encuentra el vacío. No hay rastro de patas en la nieve fresca, ni silueta en la distancia. La criatura simplemente se desvanece en el aire gélido, como si hubiera cumplido una misión dictada por fuerzas que no comprendemos. Los científicos intentan explicar esto como una reacción del cerebro ante el estrés extremo, la falta de oxígeno o el aislamiento. Una especie de mecanismo de defensa que proyecta una figura externa para evitar que la persona se rinda. Sin embargo, para quienes han sentido esa mano en el hombro o han seguido las huellas de un guía imposible en la nieve, no es una alucinación. Es un guardián que aparece justo cuando la voluntad humana está a punto de quebrarse, demostrando que, a veces, nadie camina realmente solo cuando lucha por su vida.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Pueden dar sus opiniones en la caja de comentarios. Agradeceríamos un like, ya que eso nos ayudará para continuar en este proyecto. Envíen sus comentarios y suscríbanse al canal. Es gratis. Soy Carlos González y les saludo de parte del equipo de Terror Studio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.